Pues bueno, pasamos al siguiente. Bueno, pues muy rápidamente tenemos con nosotros, dentro de la siguiente Transforma aquí, a Jesús Úbeda, una nueva forma de crecer. Jesús Úbeda es párroco de la Natividad de Nuestra Señora en San Martín de la Vega, vicario episcopal para la evangelización y la transmisión de la fe y director del área del primer anuncio. Ejerció, importante, como mecánico de helicópteros durante 6 años por su formación militar previa al seminario. Apasionado del cine y la tecnología, y me dice que ponga ahí que es colchonero, que lo recalque. Que es colchonero. Nos va a dar una visión, como he dicho, acerca de cómo hacer unidades de pastoral de forma estratégica cuando aún podemos hacerlas por voluntad propia y no por necesidad demográfica. Y lo que admiro de él es que está en todos los sitios. O sea, lo del don de la bilocación, yo creo que sí que hay alguien que lo tiene aquí en España, que es él. Bueno, adelante. A mí un día me dijeron que podía soñar. Y desde que entendí que podía soñar a lo grande, no he dejado de soñar, ¿no? Algunos conocéis este documento, que fue para mí una confirmación de un sueño. Llegó a mis manos a través justamente de mi obispo. Yo lo leí diciendo, ¿qué es esto, no? Y me ayudó a entender mejor en qué consistía este sueño, ¿no? Se lo conté un día a Tote y me dijo, eso lo tienes que contar. Y aquí estoy. Bueno, este documento es de 2020, de la Congregación para el Clero, la conversión pastoral de una comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Es una instrucción que intenta afrontar una circunstancia muy concreta, muy necesaria en el momento en el que nace este documento. En el número 8 aparecen unas características del mundo contemporáneo, precisamente para lo que va a proponer, quiere responder a estas características. No hace un análisis exhaustivo porque le interesa resaltar algunas de ellas. En el fondo, lo que viene a mostrar es este cambio de paradigma o este cambio de época del que ya habéis oído hablar muchas veces. La primera cosa que dice es una creciente movilidad, lo llama aldea global y plural. De hecho, pone en tela de juicio el criterio de territorio, ¿no?, de una parroquia, ¿no? Habla de un territorio existencial, empieza a hablar como de una forma de relacionarnos nueva, e incluso, hablando de la cultura digital, dice que hay una forma distinta de comprender el espacio, el lenguaje y los comportamientos de las personas. Bueno, este es un poco el contexto a través del cual va a ofrecer un instrumento, incluso tocando o ofreciendo posibilidades al derecho canónico. O sea, que va a entrar hasta la estructura. En este documento aparece la palabra cambio estructural, estructura 20 veces, y es un documento cortísimo. O sea, quiere afrontar realmente una circunstancia. A esto se une, de una forma, ¿no?, un recorrido que yo he hecho muy simple, pero en el fondo quiere salir al paso de una circunstancia que sobre todo nos atañe a los sacerdotes, pero que también de alguna forma atañe a las parroquias. Lo que voy a decir de los sacerdotes se puede, ¿no?, prolongar y entender también desde una comunidad parroquial. Lo primero, experimentamos una cosa que experimenta todo el mundo. Nosotros no somos ajenos al cambio cultural, a la influencia cultural. Y también los presbíteros vivimos, ¿no?, de este ambiente y nos vamos también como empapando de este ambiente. Entonces el individualismo empieza a calar en nosotros. Nos empezamos a concebir, ¿no?, de una forma muy individualista, lo que genera una soledad muy grande. Una gran autorreferencialidad. Tenemos un síndrome de que lo que hacemos nosotros es siempre lo mejor y no hay nada mejor. Es una especie de, y si no lo hago yo, pues todo se hace regular. Es un síndrome curioso. Claro que esto nos aísla, nos deja cada vez más centrados en nosotros mismos. Esto es una de las cosas más potentes que yo, ahora que estoy en ambientes distintos, veo que en España tenemos un clericalismo tremendo, tremendo. Digo clericalismo, vamos a decir, del clero y clericalismo de los laicos, hay de ambos. Esto es otro síntoma que vemos que aparece en nuestros presbiterios. Esto me lo dijo un sacerdote de Andalucía. Dice, eso sé cómo se llama, es efecto cortijo, me dijo. Y dije, ¿y eso qué es? Dice, pues que cada uno tiene su cortijo.
y yo mando en mi cortijo, y aquí solamente hago yo, y aquí solamente deshago yo, no. Y dije, qué interesante, efecto cortijo, y a la vez qué triste. El síndrome del adanismo, todo empieza conmigo. Todo empieza conmigo. Esto, claro, antes hemos hablado, ¿no? Es que, claro, llevo todo el día escuchando y digo, madre mía, cuántas cosas, ¿no? Pero en el fondo, cuando un sacerdote llega a una parroquia, una vez mi obispo me dijo, el primer año no se toca ni un clavo de la pared. Me dijo. Bueno, pues ahora, o sea, yo llego a la parroquia y todo lo que había antes de mí no sirve para nada. Es como si no hubiera ocurrido nada. O sea, todo comienza conmigo, ¿no? Otro de los aspectos que aparecen. Este es un poco delicado, pero la comodidad chantajista. Mirad, claro, los obispos tienen que cubrir en donde se puede todavía con los sacerdotes. Cuando no se puede, pues ya te dan, tienes 17, pues 20, 25. Pero donde todavía se puede cubrir, los sacerdotes tienen una cosa muy curiosa. De alguna forma, cuando el obispo les va a decir, les propone un cambio, ellos piensan, si no quieren irse porque están cómodos, porque tienen allí, bueno, pues su cortijo, ¿no? Y no se quieren cambiar, curiosamente, le dejan un poco caer al obispo que depende un poco, a lo mejor se van de diócesis. Digo, oiga, perdone. Bueno, pues sí, ocurre. O sea, como que hay un punto ahí donde, cuidado con lo que me dice, señor obispo, porque lo mismo no le cuadra y pierde a otro. O sea, como que el obispo se siente un poco atado, ¿no? A un cierto... Bueno, todo esto lo cuento como contexto de lo que quiero decir hoy. ¿Existe una nueva forma de crecer? Bueno, evidentemente la Iglesia ha crecido así y sigue creciendo, de una forma. Yo propongo otra forma de crecer. ¿En qué consiste? Esta palabra la hemos escuchado muchas veces, conversión pastoral, que tiene dos elementos, la conversión estructural y la conversión personal. Mirad qué número más bonito, número 35. Hablando de la conversión de estructuras, de hecho el vídeo de pastores hemos parado ahí diciendo, el cambio comienza por ti, decía, ¿no? Y luego por tu equipo, o sigue por tu equipo. Requiere en primer lugar un cambio de mentalidad, una renovación interior, y dice, sobre todo, de aquellos que están llamados a la responsabilidad de la guía pastoral. O sea, cuando uno escucha a pastores greguis, dice, oye, ¿y esto ayudará? Claro que ayudará. Necesitamos herramientas, iniciativas que puedan generar un cambio personal, sobre todo en la guía, pero no solo, porque luego conviene que continúe. Los elementos, esto lo sabéis de sobra, lo habéis escuchado muchas veces, son normalmente estos tres. La missa gentes, cuando la Iglesia recupera su identidad, es decir, cuando se focaliza en los que no están y sus planteamientos sobre todo están en cómo llegar a los que no están, todo se ordena. Esto lo hemos visto en muchas parroquias. Por eso el primer anuncio es una respuesta realmente al cambio que necesita nuestra Iglesia, porque introduce esta identidad profunda de la Iglesia. El segundo es la corresponsabilidad. Este es uno de los elementos que a mí personalmente más me ayudó en pastores. Entender que yo no era el hombre orquesta, que esto es lo que muchas veces yo había entendido, que tenía que hacerlo todo, tenía que ser muy creativo, tenía que pensar cosas, tenía que impulsarlas, tenía que ordenarlas, tenía que programarlas, tenía que acompañar a todas las personas. Yo estaba exhausto. O sea, de repente entiendo que hay una forma distinta de afrontar la guía pastoral. Mirad qué número 44 hablando de esto. Dice, en el corazón de este proceso de renovación está la exigencia de identificar estructuras a través de las cuales reavivar la vocación común a la evangelización en todos los componentes de la comunidad. Y atención, en orden a una más eficaz cura pastoral del pueblo de Dios. Esto es lo que yo he descubierto. Que la corresponsabilidad es en orden a una más eficaz cura pastoral del pueblo de Dios. Y aquí viene un poco
mi propuesta, no, la propuesta del documento, la que yo tenía, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar, ¿no?, a los sacerdotes, sobre todo, a entender su ministerio, su pastoreo de un modo distinto? Por un lado, habría que meter conversión pastoral, todas las herramientas que puedan cambiar la mentalidad, pero habría una forma que podría confluir. De hecho, los que hemos estado en el taller de mentoring en parroquias, hablaba apoyo institucional. Un apoyo institucional realmente que pueda ayudar a este cambio en nuestras diócesis. Mirad cómo va describiendo cómo ayudaría o cómo ayuda realmente una posible estructuración de los equipos de pastoral y por tanto de las parroquias respecto a la vida del presbítero. Dice, cultivando la vida común y la fraternidad sacerdotal, celebran la vida sacramental para y junto a la comunidad y están llamados a organizar la parroquia de tal modo que sea un signo eficaz de comunión. O sea, primera cosa, que los sacerdotes puedan estar trabajando juntos, puedan vivir en comunión, es precisamente para mostrarlo así. El valor fundamental del espíritu de comunión, la oración y la acción pastoral común de los clérigos, en orden a un testimonio efectivo de fraternidad sacramental y a una acción evangelizadora más eficaz. Está condicionando la acción evangelizadora de la Iglesia precisamente a la fraternidad, al espíritu de comunión, a la oración juntos, a la acción pastoral conjunta. Por tanto, está realmente respondiendo a una necesidad y nos da una solución. Vamos a ponernos a trabajar juntos. Vamos a ponernos, claro, eso requiere unos ciertos, eso hay que pensarlo bien, hace falta una cierta afinidad al principio, pero ahí se pueden ir incorporando nuevos sacerdotes que a lo mejor están solos. Nosotros, nuestras grandes conversaciones, sobre todo en los consejos, es muchas veces los sacerdotes. La soledad, este que no viene, este que no sé qué, este que dice. O sea, ¿por qué? Porque estamos solos. Porque uno cuando está solo se enrarece, cuando está solo se concibe y empieza como a aislarse, ¿no? Entonces, pues sí, pues vente al arciprestazgo. Hace falta hacer algo más. Hace falta entender esto de una forma un poquito más férrea. Cuando el presbiterio experimenta la vida comunitaria, dice, su identidad sacerdotal se fortalece, sus preocupaciones materiales disminuyen, y atención, y la tentación del individualismo da paso a la profundidad de la relación personal. Esto es un sueño, pues una propuesta. ¿Realmente esto puede ocurrir en nuestras parroquias, en nuestras diócesis? ¿Realmente se puede entender estructuralmente la vida de las parroquias de un modo distinto? Esto es lo que nos está diciendo. Dice, a través de una acción pastoral compartida y más eficaz, así como para promover una espiritualidad de comunión entre los presbíteros. Me impresiona las veces que aparece una pastoral más eficaz para responder de un modo más adecuado. O sea, todo esto requiere, o sea, como una respuesta adecuada al desafío que tenemos. Si tenemos este presbiterio que vive de esta forma, hace falta hacer algo. Hace falta responder. Claro, entendemos que esto es el apoyo institucional. Esto, una de las cosas que más nos ha salido hoy también aquí. Los cambios, ¿no?, de destino de los sacerdotes abortan los proyectos. Muchas veces. Bueno, las unidades pastorales provocarían, o al menos sostendrían estos proyectos. Yo tengo todo esto más que lo he pensado muchas veces. O sea, habría como un trasvase, ¿no?, de si hubiera un proyecto común. O sea, no, es más difícil, ¿no?, que los proyectos se aborten por los cambios. ¿Por qué? Porque habría una línea común donde los equipos, incluso una semana juntos estuve en Milán explorando todo esto. En Milán llevan 20 años haciéndolo, pero el problema es cuando esto se hace por escasez de clero. Entonces ya no funciona, o funciona menos. Esto hay que hacerlo cuando hay clero. Es cuando es. ¿Por qué? Porque entonces se ve que es para otra cosa, no es para rellenar huecos. Conclusión. 2 textos que me parece que resumen muy bien el número 123. Dice, para transparentar más claramente la comunión eclesial a través de la sinergia entre ministerios y carismas. Porque aquí entran también los equipos, los laicos. O sea, en equipos, en esta mentalidad de pastoral de conjunto, donde todas las vocaciones y carismas en una
cura pastoral distinta hace más eficaz la evangelización. Y por tanto, dice, igualmente estructurarse como una pastoral de conjunto al servicio de la diócesis y su misión. Se trata de una acción pastoral que, a través de una colaboración efectiva y vital entre presbíteros, diáconos y personas consagradas y laicos, así como entre las diversas comunidades parroquiales, dice, de una misma área o región, mirad qué bonito, se preocupa de identificar juntos las preguntas, dificultades, desafíos respecto a la evangelización, tratando de integrar vías, instrumentos, propuestas y medios adecuados para afrontarlos. Este es el desafío, este es el sueño que evidentemente entendemos que esto requiere de la estructura, ¿no?, de la diócesis, que realmente se replantee y apueste por un modelo de estructura parroquial distinto al que llevamos viviendo y que vemos que no termina de responder, porque los presbíteros estamos cada vez más solos y los proyectos de evangelización no terminan de responder y de cuadrar, ¿no?, según lo que necesita ahora mismo nuestro mundo. Muchas gracias.